nos da mucho gusto tenerlos aquí. Este tema que se inscribe dentro de este festival de las licencias de Creative Commons, pues toca uno de los asuntos que han ido cobrando más importancia en los últimos años, porque cuando hablamos de información, hoy ya es imposible desligarlo de la información audiovisual. Cuando hablamos de movimientos sociales, cuando hablamos de desarrollo de las culturas, de este equilibrio que está teniendo lugar en la globalización económica a través de la globalización cultural, pues sencillamente es imposible imaginarlo siquiera sin el poder y la presencia de las imágenes en movimiento. El cine, que tiene tan poquitos años, pues ha dado ya lugar a un montón de formatos, expresiones que vienen de él, pero que no se limitan estrictamente a la forma cinematográfica como se conoció casi durante un siglo. Entonces hoy estamos en la explosión de los formatos digitales, de las realizaciones de todo tipo de género, de temáticas prácticamente infinitas, de técnicas que abarcan todo tipo de animación, realismo, fantasía, magia, realidad virtual. Entonces, son horizontes realmente prometedores para la imaginación y para todos los que trabajamos y nos dedicamos a reflexionar, a construir a partir de todas estas ligas y vínculos que tiene la sociedad con las imágenes. Es interesante esta mesa porque vamos a conocer una serie de alternativas y de modelos que, aunque justamente no entran tan naturalmente en los Creative Commons, y eso va a dar mucho de qué hablar en esta mesa, sí han desarrollado y sí están cada uno tocando temas a través de perfiles propios. Entonces, tenemos esta tarde, está con nosotros Inti Cordera, que viene de DocsDF. Está también con nosotros Celeste Nord, que está en Nuflick, Nuflick. Nuflick, y está también Guillermo, que no veo bien el apellido, que él tiene una plataforma que se llama Open Cinema, ¿no? Cinema Open. Cinema Open. Cinema Open, ¿no? Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno va a tener un tiempo para contarnos un poco el ángulo de su proyecto y yo estoy seguro que ustedes van a tener mucho que preguntar si están sintonizados y si están conectados justamente con el tema y la razón de ser de las licencias de Creative Commons. Que para recordar un poco, para quienes no las tienen tan en la punta de la lengua o de la mente, pues se trata de unos mecanismos para que la obra circule, se reproduzca, se comparta, se recorte, se reinterprete, se reutilice, se recicle, pero con permisos acotados, con justamente licencias, ¿no? Que son vigiladas a lo largo y ancho de muchos países y que si bien hace unos años entró como en una cuestión moral para hacerle frente a todos los derechos reservados, Creative Commons está basado en algunos derechos reservados y eso ha abierto la puerta a que el audiovisual pueda circular más fácilmente. Entonces, bueno, Inti Cordera, para quienes no lo conocen, que ya tiene un rato pegándole en los caminos del audiovisual como realizador, como comunicólogo, como productor, como organizador de lo que se ha convertido en el principal o uno de los principales festivales de cine documental en México. En la Ciudad de México probablemente es el principal. Ha aguantado todo tipo de tormentas y se ha mantenido y han establecido y han desarrollado. Y él también tiene una experiencia como realizador. Yo creo que hoy podemos aprovechar todo este lado camaleónico que tiene Inti, porque él lo puede decir desde muchos puntos de vista, desde quien hace las cosas, desde quien produce las cosas, desde quien organiza, desde quien está mirando los caminos y cómo se está moviendo el audiovisual en México. Ha sido jurado de muchos festivales, ha sido también jurado de fondos de promoción del cine, lo cual realmente lo hace ser alguien muy autorizado para hablar de cuáles son las ventanas y las perspectivas que tiene el audiovisual en México hoy en día,
y eventualmente cómo se conecta DocsDF con Creative Commons, ¿no? Hablaremos de eso. Entonces, si quieren, le cedo la palabra a él, que comience contándonos un poco cuál ha sido su salto a la hora de no solo hacer un festival que tiene sus reglas, sino después abrir una videoteca, de alguna manera disponibilizar estos materiales para que se puedan consultar fuera del tiempo del festival, que siempre es cruel, y darle otra vida fuera de estas agendas tan apretadas de programación. Inti. Gracias, Gabriel. Bueno, pues yo creo que queda poco por decir. No, pues en efecto, sí, mi interés, digamos, por la comunicación surge desde hace muchos años y luego al haber, digamos, escogido este, formarme, digamos, en una escuela de comunicación y luego empezar a explorar las posibilidades profesionales, eh, siempre combinándolo con los intereses personales y después ya traduciéndolo en proyectos como muy concretos, como lo es desde hace poco más de 15 años el haber formado una casa productora, pensando en decir, bueno, si nos vamos a dedicar a la industria audiovisual, pues bueno, hay que constituirnos como una empresa y luego empezar a desarrollar proyectos a la vez que se ofrecen servicios, que es un poco pues, el medio en el que nos movemos quienes estamos un poco involucrados en la creación o en la producción audiovisual. Y luego, hace poco más de 7 años, haber encontrado coincidencias con otras personas y haber creado un equipo de trabajo. Aquí está Pau Montagud, director artístico del festival, y con el que pues de pronto nos unió una idea y un proyecto para decir, oye, vamos a promover y difundir el cine documental sin haber, sin haber hecho nunca un evento similar y desde el pues, tal vez el más puro sentido común, haber diseñado los componentes de lo que ahora, 7 años después, es efectivamente, bueno, yo diría uno de los eventos cinematográficos más importantes del país. Yo creo que el, el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, un proyecto en el que hemos buscado año con año mejorar las condiciones para el espectador, siempre pensando en que no solo se trataba de entrar en los circuitos o en los espacios convencionales de exhibición cinematográfica y tener que obligar al espectador a pagar un boleto para entrar a una sala, sino siempre teniendo muy claro que uno de los compromisos y vocación del festival era hacer accesible, como que amplifica todo, hacer accesible la posibilidad de gozar de esta programación del festival, fuera en espacios abiertos, en funciones al aire libre, en las jaimas, como no sé si alguno haya asistido al festival, pero son estas carpas de exhibición que colocamos en los espacios públicos. También tenía que ver el proyecto con la apropiación de los espacios públicos, con la formación de audiencias, con la posibilidad de también acompañar los procesos de formación de los nuevos creadores y con esto, pues poco a poco fuimos enriqueciendo el componente de formación del festival hasta llegar a lo que ahora es el Docs Forum, que es un encuentro de 5 días, que buscamos, digamos, alimentar con aquellos que nos acompañan desde otros países, ya sea como jurados, como realizadores, y entonces, bueno, tratamos de nutrir el programa del foro con este espacio, no, convirtiéndolo en un espacio de encuentro para que aquellos jóvenes, otros no tan jóvenes y gente interesada, no solo cineastas, investigadores, sociólogos, antropólogos que quisieran integrarse a este espacio de encuentro, pues gozaran del festival, haciendo también el reto. El reto es un rally de creación en el que 5 equipos, ahora sí que les soltamos la correa y los tienen 100 horas para hacer un documental y han sido ya a lo largo de los 7 años 37, 36 cortometrajes que se han producido simplemente con haber facilitado las herramientas, una cámara, un equipo de edición, un cuarto en un hotel y la gente que, bueno, tuvo el interés de mandar una propuesta, de pensar en una historia y desarrollarla. Entonces, digo, sin duda estamos como muy pues, contentos, satisfechos del trabajo que se ha hecho y de las redes que se han creado.
y bien, también como lo decías, ¿no? Del poder contar hoy con un espacio donde todo aquel que tenga interés en ver cualquiera, no solo de las películas que fueron o han sido exhibidas en los 6 años, las 6 ediciones del festival, sino además también todas las películas que han sido recibidas a la convocatoria. Fueron hasta el 31 de diciembre 4.996 películas, sumando las 1.250 que recibimos a la convocatoria 2012, son 6.300 películas que pueden cualquiera de ustedes ir de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde a la biblioteca del DocsDF y pedir su copia. Y ahí también es un poco, también retomando el tema de los espacios libres o libertinos. No sé si, digamos, podamos también luego, Claro. o sea, yo creo que y nos costó un poco de tiempo, hablando de la biblioteca, eh, el encontrar un marco ético, moral, legal para poder generar esta oferta. ¿Qué más hubiéramos querido que decir, oye, pues vamos a exhibir y vamos a poner en una plataforma como Nuflick todos los 5.000 documentales y que todos podamos gozar? Pero no, hay gente que en México y en todo el planeta, pues bueno, o invierte su dinero o hay fondos públicos que los apoyan y hay mecanismos de financiación de las obras audiovisuales que también conllevan derechos autorales, estrategias de distribución. También uno piensa y dice, bueno, voy a dedicarle un año a hacer y levantar una película. ¿Por qué? Porque quiero que sea la mejor película que represente a México en un festival como Berlín. Y bueno, Berlín es un festival que te va a exigir que cuando menos tu película sea un estreno internacional, sino mundial, ¿no? Para que estrenes en este espacio tan reconocido como es el Festival de Berlín, de Leipzig, de Ámsterdam, ¿no? Entonces, bueno, no podrás haber exhibido tu película en internet por más ganas que tengas de que todos tus amigos la hayan visto, ¿no? Y bueno, creo que estoy extendiendo, pero Pero ya está abriendo justamente digamos, es importante matizar que cuando empezamos a hablar de los espacios, pues claro, cuando hablamos de lo audiovisual, necesariamente y naturalmente pensamos en la sala oscura, en donde el cine se enseñó a mirar, ¿no? Todos hemos aprendido a ir a una sala oscura, todos los de aquí, creo, sí, a ver, sí, todos nacimos en aquel siglo que ya se fue, y aprendimos a esta costumbre de ir a una sala oscura. Pero de pronto, entra un ponente que solo la ciencia ficción quizá lo había visto venir, que es el Internet. Y los espacios comienzan a cambiar. Y entonces ya no solo son las salas de cine, sino que de pronto las formas en las que el cine se lleva a otro lado. Y de ahí ya podemos darle ahora sí la palabra a Celeste, quien ha trabajado mucho como desarrolladora en este mundo, pues a veces difícil de entender. A veces damos por hecho que como ya todo el mundo sabe pasar páginas en las computadoras, entendemos qué demonios es el Internet, cómo se hace Internet, qué es el código, cómo se programa, quiénes están detrás, quién hace Internet, cómo se guardan las cosas, cuánto espacio se necesita para que haya espacios. Entonces, es una fortuna tenerla ella aquí porque además ha trabajado no solamente para desarrollar el cine en la red, sino también para darle otros espacios a otras expresiones sociales de género que también cuentan en toda esta reivindicación. Ellos tienen este portal que igual lo podemos ver ahora que tú comiences Seguro. a platicar. Y bueno, Celeste, por favor. Pues hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí estar en esta mesa de discusión. Al lado de Inti, que tiene también una trayectoria interesantísima, y Cinema Open, que es también una plataforma que es además anterior a nosotros, bien interesante. Antes de hablarles un poco de mí, me gustaría explicarles qué es Nuflick para quienes no lo conozcan, que me imagino son todos ustedes. Nuflick es una plataforma de distribución de cine independiente en línea. Ofrecemos en este momento la posibilidad de rentar películas de manera individual. Esto quiere decir que puedes rentar una película de manera unitaria y tenerla a tu disposición en streaming por 25 pesos. Estamos por lanzar una versión nueva que va a tener un catálogo mucho más amplio y entonces vas a poder acceder a este catálogo por medio de una suscripción. Entonces digamos que somos una especie de Netflix / iTunes Movies especialmente para cine independiente.
y estamos enfocándonos mucho también en cine mexicano. La idea de Nuflix, que no tengo idea por qué se está viendo así de mal en este navegador, seguramente usan como, no es Firefox, olvídalo. La idea de Nuflix surgió porque yo hace muchos años, después de estudiar comunicación, decidí venirme a la Ciudad de México a estudiar cine. Y estudiando cine me di cuenta que no quería estudiar cine, sino que quería hacer cine. Entonces dejé la escuela para hacer una empresa de producción con la que logramos sacar un largometraje con base a endeudarnos y gastar todos nuestros ahorros. Y al momento de querer encontrar espacios para que más personas los vieran, nos encontramos que estos espacios eran muy cerrados o muy costosos o prácticamente nulos. Entonces yo dije, bueno, es que no es posible que no haya un espacio donde yo como cineasta independiente le pueda decir a alguien, oye, usemos tu tecnología, rentémosla, yo hago dinero, tú haces dinero y logro que mucha gente vea mi material, ¿no? Y fue así como decidimos hacer Nuflix, que es esta como mezcla entre tecnología y cine, que han sido como siempre mis dos grandes pasiones. Además de la distribución de las películas, hacemos extensión digital de festivales. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando de cerca con el Festival de Creative Commons. Y todas las películas que están durante el festival exhibiéndose están disponibles también dentro de Nuflix. Estamos con ellos trabajando en un modelo, evidentemente como todo es sin fines de lucro, es totalmente gratuito, y las películas se van liberando al día siguiente, lo cual da la posibilidad a mucha gente que está fuera de la Ciudad de México a poder tener acceso a estos materiales sin tener que trasladarse y demás, y tener acceso a los materiales y además para el festival tener una exposición mucho mayor. Bueno, creo que eso es como básicamente lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos bien poquito, tenemos como 10 meses y si quieren ahorita podemos hablar un poco más de la plataforma. Ahora que empiecen ahí a picar las preguntas al público, podemos seguir con Guillermo, que también pues se ha dedicado a la programación, al desarrollo desde atrás. A veces voy a insistir mucho en esto, pero a veces pensamos que eso es automático o que eso es simplemente hacer un attachment o así por arte de magia, pero detrás de eso hay mucho cerebro, muchas horas, mucha discusión de por qué, de dónde. Y realmente es interesante abrirles la oportunidad a ellos para que también nos compartan este tipo de discusiones que a veces se tienen así en los cafés o en los bares de geeks, de apasionados, de conocedores que saben muy bien lo que es el código, que saben programar, que están en una militancia. Realmente eso es interesante tenerlos a ellos como los protagonistas porque eso nunca te ve. O sea, lo que vemos siempre son las películas y la estrella siempre es el film, no la plataforma o no todo lo que hay ahí atrás. Entonces, Guillermo, pues ahora sí es el momento de... Ok, gracias, Gabriel. Inti, Celeste, bueno, tal. Bueno, yo como la mayoría de pues, los que están aquí, seguramente todos están en el área de cine y de comunicación, ¿no? Yo no pertenezco a esta área mucho, yo estaba en la parte de desarrollo y nosotros desarrollamos aplicaciones webs, móviles para empresas públicas, bueno, instituciones públicas y empresas privadas. Hubo un momento en el que pues se desarrolló una aplicación para Conaculta donde las personas tenían que subir videos para sus proyectos, con mucha seguridad, que se pudieran ver, que ciertos jurados los pudieran revisar, que se pudieran compartir ciertas cosas, ¿no? Entonces hicimos esas plataformas que desarrollamos para esta institución. Y en algún momento nos llamó un productor, director, y nos dijo, oigan, pues yo fui tutor de su área, ¿cómo ven? Si yo puedo poner una película, hagan un portal, yo he visto que ustedes se dedican a hacer esto. Y pues bueno, nosotros realmente de cine sabemos muy poco, entonces vamos al cine, vamos a la cineteca de vez en cuando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a probar y nosotros estamos en la parte de desarrollo, en la parte de infraestructura. Dijimos, bueno, pues necesitas tanto dinero, lo que decía Celeste, ¿no? Un poco, necesitas tener un medio donde producirlo, donde financiarlo, y necesitamos hacer estas cosas, ¿no? Digo, ok, vamos a hacerlo, y si funciona, pues seguimos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue esta plataforma que ya teníamos un poco, pasarla a abierta, a que fuera como una parte de Netflix o algo parecido, ¿no? Y la llamamos Cinema Open porque ya estaba Open Cinema ocupado, ¿no? Entonces fue como cambiarle nada más que está mal escrito, ¿no? Pero bueno, era la única opción que había. Y entonces, bueno, es un poco como comenzamos. Nos estamos en la parte de desarrollo, brincamos a la parte de cine, y cuando brincamos nos vimos que había un chorro de gente
que tiene películas, que está haciendo películas y que quiere ponerlas, que las vean, ¿no? El gran problema, como decía Inti también y Celeste y Gabriel, es la parte de los derechos, ¿no? Que la gente tiene que tener todos los derechos o los derechos para visualizarse en Internet para poder ponerla. Y estos derechos a veces ellos no los quieren compartir o a veces tienen que pedir permiso o tienen que generar ciertos ingresos para poderlos poner. Entonces, bueno, el sitio se puso, funcionó bien, creo que debe funcionar muy, muy ligado esto a las nuevas tecnologías como son las redes sociales. Y junto con esa parte de cine por internet, junto con redes sociales, creo que es la parte más vinculada que tiene que ir, ¿no? Para que sea exitoso el proyecto. Nosotros vimos que si le pegábamos fuerte a las redes sociales, promocionando el sitio, nuestras ventas subían así, pero días, o sea, no sé, 300 visitas, 50 compras, ¿no? Pero el día que le dejábamos de pegar 3 días seguidos, las ventas iban o las inscripciones iban para abajo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues necesitamos como el complemento también de generar redes sociales que se dediquen también a promoción del cine, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de ustedes seguramente las usa, sabe cómo utilizarlas y esto, pero deben de enfocarlas también hacia que sus proyectos puedan explotarlos para una difusión. Bueno, ya fuimos armando un poco este proyecto del Cinema Open por un lado, las redes sociales por otro lado, y buscar contenido, que eso sí es lo más complicado, o sea, es súper complicado buscar contenido. Luego nosotros que no nos dedicamos a la parte de los cines, de esta industria del cine, pues no sabemos a dónde buscar, ¿no? Entonces, tuvimos una etapa muy, muy fuerte en la que el sitio se mantuvo más o menos, pero no teníamos nuevo contenido. Entonces ya como que fuimos abriendo puertas y ya, ¿no? Y bueno, esta parte de lo que realmente no sé si a tocarlo un poco, la parte de los espacios en internet, lo que nosotros dijimos, bueno, realmente nosotros cine, pues no sabemos hacer cine, ¿no? O sea, no somos expertos como Inti, que toda la vida, ¿no? Lo que sabemos hacer es infraestructura, ¿no? Entonces vamos a dedicarnos a hacer infraestructura para los cineastas, ¿no? Para la industria del cine. Y lo que hacemos ahora es, bueno, tenemos un portal donde sí, exhibimos películas, pero aparte del portal, tenemos ciertos, que fue lo que fue Celeste después, este, reunión con festivales para poder pasar esos festivales. Nosotros también lo hicimos. Dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer por el cine? Por abrir espacios. Ah, ok, hay gente que quiere subir su película, que no quiere que la vean todo el mundo, pero que sí quiere que la vean ciertos productores o ciertos distribuidores o ciertos exhibidores. Entonces, ok, vamos a subir las películas de ellos, les damos una clave de acceso para que él las comparta con quien quiera y su película pueda ser exhibida en cualquier lugar, vista por cualquier persona, y esa persona la pueda comprar para exhibirla en una sala o en los medios clásicos, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a abrir todos estos tipos de medios de infraestructura, abrirlos para el cine, ¿no? Entonces, más o menos lo que estamos haciendo ahora es enfocar la infraestructura que nosotros sabemos hacer, somos expertos en hacer eso, a la industria del cine. Bueno, vean, estamos ya, bueno, ya entramos en la materia. Yo creo que lo que hay que también diversificar mucho, ya cuando llegue el momento en que empiecen a salir las preguntas, es también que entender que así como los espacios del cine han cambiado, hoy el espacio puede ser sencillamente el lugar en el que estés con tu computadora, con una banda ancha, lo puedes ver. Pero finalmente, bueno, han cambiado los espacios, se han desarrollado los formatos. A mí me gustaría que tocáramos esos temas, que habláramos del cortometraje, incluso del nanometraje. Si estamos hablando de cosas que están en red, va a ser muy importante que ellos nos compartan un poco lo bueno, lo malo, lo complicado que es la compresión, si la película es muy pesada. Todos hemos tenido esta frustración de pronto de que, ay, no corre, no corre, cierro la página, chao, me voy, ¿no? No tengo tiempo que perder, tengo que ver más cosas, la vida está llena de informaciones, ¿no? Entonces, eso me gustaría que lo tocaran. Y luego esta otra parte que creo que también es muy importante, ¿cuál es su experiencia? Que es el público. O sea, ya dijo ahí la palabra clave Guillermo en todo este asunto, que es el contenido. O sea, uno puede tener unas bellas plataformas, pero si no tiene contenido bueno,
Bueno, pues entonces, no sé, seguiremos esperando a que haya algo bueno que ver, ¿no? Pero si ya hay algo bueno que ver, entonces, ¿cuál es la respuesta del público? ¿Qué quiere el público? ¿Qué les pide el público en sus sitios, en sus festivales, en su videoteca? Yo creo que ese es un paso obligado que tenemos que dar en esta segunda ronda. Entonces, no sé si quieren ya para romper un poco el orden, el que quiera empezar, o si mantenemos sobre el público, o sea, Yo puedo hablar un poco sobre el público. venga. Mira, en nuestro caso en particular, algo que es bien interesante, yo creo estamos en un punto clave en el que el consumo del cine o en general de cómo consumimos contenidos está cambiando. Cada vez estamos estando mucho más conectados. Este año 40 millones de mexicanos cuentan ya con una conexión a Internet. Los smartphones nos están permitiendo tener acceso a Internet aún cuando no tengamos una computadora en casa, lo cual está haciendo, por un lado, consumidores más exigentes que quieren que el contenido que están buscando esté al momento y de la mejor calidad posible y de preferencia sin costo, en la mayoría de las veces. Y estamos también ante otro tipo de públicos que tenemos que ir construyendo. Para nosotros hay una gran labor de evangelización que hemos tenido que estar realizando, que va no solamente desde sí, efectivamente puedes ver la película en streaming y no se te va a atorar, hasta sí puedes meter los datos de tu tarjeta de crédito y no te la vamos a robar, ¿no? Hay todo un trabajo, no solamente desde la parte de atrás, que es bastante complicado de por sí, y ahí podrás decirte un poco más al respecto, pues lo que tiene que ver con toda la parte de publicación y streaming y etcétera, es bastante complicado. Pero la parte también de entender cuáles son las formas en las que los usuarios quieren consumir los contenidos y demás, es también todo un reto que tienes que estar constantemente identificando cuáles son las tendencias, cuáles son las exigencias, cuál es el feedback que te están dando, ¿no? Y bueno, definitivamente en la parte de generación de contenido, de adquisición de catálogo, que es algo que sucede al menos en nuestro caso, es un trabajo que no puedes dejar un solo día, porque por un lado te tienes que ganar la confianza de la audiencia en que van a continuar encontrando contenidos interesantes, y por otro lado el de los distribuidores, que sus películas van a estar protegidas, que van a poder tener acceso a un público mayor, que efectivamente las estadísticas y los reportes que le estás dando son correctos. En fin, hay una serie como de complicaciones por ambos lados que tienes que como plataforma cubrir. Bueno, sí, también un poco tocando el tema del público. Pues, bueno, para nosotros como festival, primero que nada, es como para sostener un poco la oferta que el festival ofrece, pues bueno, primero nos nutrimos de las películas que recibimos, ¿no? Ese es, o sea, nosotros no, digamos, no somos una distribuidora, no estamos buscando y adquirir, hay otros festivales que sí van y hacen, digamos, selección de obras que han participado en otros festivales, pero digamos, nuestro punto de partida es un poco la convocatoria, que nos parece que es un medio como muy, este, como sincero y honesto, digamos, de poder abrir, digamos, la oferta y decir, bueno, la producción a nivel global es vasta. O sea, si nosotros estamos recibiendo más o menos 1.200 y pico documentales producidos en el lapso del último año, pues, Dios, se deben estar produciendo alrededor del mundo, yo creo que cuando menos el doble, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos intereses en participar en los festivales, porque además los festivales se están convirtiendo en uno de los medios, o tal vez antes digamos, de la llegada de estas plataformas de contenidos en Internet, los festivales eran la opción para el público de acceder a contenidos a los cuales no puede acceder porque las cadenas comerciales, al menos en nuestro país, y es una realidad, pues bueno, están comprometidas con los intereses de los grandes estudios norteamericanos y el 95% de la cartelera de las cadenas comerciales privadas, pues bueno, responde a los intereses económicos, digamos, ligados a toda esta industria, a la gran industria de Hollywood. Y entonces la posibilidad de acceder a estas pantallas, a la producción nacional, o a la producción de arte, o al cine iberoamericano, o al documental, pues bueno, está seriamente limitado. Entonces los festivales, por eso yo creo que en los últimos años ha venido un auge de festivales de todos los géneros, ¿no? De animación, de género, de documental, de etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros procuramos
que una vez alimentados por los resultados de la convocatoria y el arduo e intenso trabajo que supone hacer, digamos, la selección oficial, pues, haber visto, les juro, 1256 documentales, no es cosa de un día, es un equipo bastante grande de personas que están viendo, están revisando y, digamos, pensando, y esa es una de las premisas, digamos, que los quiero compartir, digamos, que generalmente una de las premisas que hemos establecido dentro del comité de selección es no pensar en uno, pensar en el público. Digo, si yo seleccionara las películas o Pau, las películas que estuvieran en DocsDF, probablemente a muchos digamos, podrían gustarles, pero a muchos no. Entonces, lo que buscamos, y sobre todo pensando en esta premisa de que el festival aún 7 años sigue estimulando el gusto por el género documental, pues tenemos que ser cuidadosos de no ahuyentar a la gente de las salas, porque lo que pensamos es que la gente pueda llegar a una función de DocsDF y se sorprenda de lo que es un documental, diferenciándolo, que eso es algo por lo que todavía trabajamos y peleamos, que la gente todavía va a la calle y le preguntas qué es un documental y su primera referencia es un programa de animalitos en Discovery Channel. Y yo creo que el documental es mucho más que eso, ¿no? Y bueno, creo que el resultado de ese trabajo ha sido altamente positivo, en el sentido de que año con año la audiencia del festival crece, que las redes también se amplían y que también empezamos ya a ver cómo hay interés no solo en plataformas como Cinema Open, como Nuflix, como otras, que también ya están, digamos, incluyendo contenidos documentales en su programación. Y ese es yo creo que el tema, ¿no? La programación, eh, yo creo que hay público para todo, entonces también hay que pensar en cómo se van diferenciando los públicos, generando una oferta para todos, ¿no? Eh, digo, y regresando un poquito y para cerrar, es pensando en este gran universo de lo que es el mundo audiovisual ligado a lo digital. El otro día escuchaba una cifra que me pareció casi increíble, pero sí es, en realidad, se suben a YouTube más de 20 horas por minuto. Sí, es una cosa impresionante. O sea, Creo se que no suben, puedes tener todo, si de que naces a que mueres no puedes ver todo el video de YouTube, de todos los videos que hay en YouTube. aunque Es las imposible, pasaras en fast forward a 32 velocidades por minuto. imposible. ¿No? Y bueno, de eso vamos a hablar también, no se trata solo de mirar, ¿no? También se trata de entender, de compartir, y yo creo que el público también tiene un lado ahí crítico, en donde el público no nada más está gozoso de ver las cosas, sino que también quiere hablar. Y por eso me parecía también provocadora la pregunta, todavía no ha sido contestada, de ¿qué pasa? Yo lo puedo ver en mi casa, está de pelos, ya está mi wifi, tengo mi laptop, lo que sea, lo veo en mi casa, pero yo siento y sé que esto no acaba en una experiencia individual, ¿no? Nos estamos brincando al otro tema, pero Guillermo, por ejemplo, ustedes tienen alianzas muy buenas, ¿no? Con Sí. Zafra, con gente que tiene ya bancos audiovisuales, Ujú. un poco en lo que estabas diciendo. Creo que vale la pena hablar de eso, de cómo Ok, han entrado ustedes y aprovechado este tipo de recursos que están por ahí. seguro. Bueno, como les comentaba hace rato, nosotros no sabíamos mucho de cine en cuanto al medio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si uno no sabe lo que tiene que juntar, lo que tiene que hacer es con personas que saben. Empezamos a investigar, hay personas que saben, em, que tienen extensos catálogos, como es Zafra, como es bueno, como son muchos, y les dijimos, bueno, oigan, ¿ustedes en algún momento han pensado en ser como exhibidores o a ser distribuidores? O sea, pasar de ser distribuidores a ser exhibidores. Dijo, no, pues sí, tenemos esa idea, pero pues tenemos que tenemos un cine, un cine, pero estas plataformas son muy nuevas, ¿no? Entonces quisiéramos entrar. Entonces dijo, bueno, ¿por qué nosotros no les ofrecemos esta parte de pongan sus películas, ustedes las exhiben, nosotros les rentamos la plataforma, la infraestructura nada más? Y ustedes son los que administran qué películas quieren, qué películas suben hoy, qué catálogos, em, qué películas están funcionando, qué no, con reportes que nosotros les damos. Y ellos van haciendo, hicimos alianzas con ellos, entonces ellos ya tienen su sitio, que lo operamos nosotros, pero que es su sitio, ¿no? Para que ellos no pierdan la marca. Entonces ellos operan el sitio de Zafra Video
y ahí pueden rentar las mismas películas que tienen con nosotros, o tienen unos diferentes, y ellos los administran sus sitios, ¿no? Y esta misma plataforma se está actualizando su sitio por este pequeño detalle. Todos los días. Gracias Ley de por Murphy. pasarlo. Ley de Murphy. Entonces, bueno, también le decíamos a otra productora argentina, australiana, le decíamos, bueno, ella nos decía, tengo como 500 películas y quiero venderte a Cinema Open como 20. Cómprame. Le dijo, sabes que no tengo dinero para comprártelas en primer lugar, ¿no? Digo, yo mejor te propongo que tú pongas tu sitio de 500 películas que tienen los derechos, que no son tuyas, pero tienen los derechos, yo te presento la infraestructura y tú te haces cargo del sitio. Ah, me parece magnífico, perfecto. Pues bueno, nosotros lo que le decíamos hace rato, nosotros queremos prestarle la infraestructura o darles la infraestructura para que ustedes lo utilicen como ustedes quieran. Si quieren ser exhibidores, si son distribuidores y quieren pasar a ser exhibidores, lo pueden hacer. Si son productores y quieren ser exhibidor de su película, lo pueden hacer. Si son productores, directores, lo pueden hacer. Y bueno, y lo importante es que se vayan formando. Existía antes, no sé cómo está ahora, la parte de esto de Ultra, que era como una tarjeta con que tú pagabas y podías visitar varios sitios de películas y con la misma, ya habías comprado un sitio, la película, y la podías ver en cualquier otro sitio, ¿no? Era una plataforma, como un protocolo padre, ¿no? Y bueno, lo que queremos también hacer nosotros es esa parte, ¿no? Tenemos un protocolo de cine documental o de películas documentales de nuestra infraestructura de Cinema Open, donde con nuestra infraestructura están conectados o están alojados varios exhibidores. Tú te logueas una sola vez y puedes rentar la película de un exhibidor o de otro distribuidor, otro distribuidor, y verla las veces que quieras en la pantalla que tú quieras. No necesariamente tienen que estar casados, ¿no? Es como el sueño que uno quiere hacer, ¿no? Pero es muy difícil por los derechos de contenido, ¿no? Eso sería magnífico, ¿no? Ahora, un poco lo que comentaban hace rato, en la parte del público, quería aportar, para nosotros en la parte del público, para hacer contenido, en las convocatorias que nosotros hacemos para Conaculta, mucha gente que se inscribe para una convocatoria de cine, las personas que están en cine saben hacerlo, ¿no? Saben hacerlo, en qué formato, en qué archivo, qué compresión, qué tipo de audio, ¿no? Todo, si es 5.1, 2, toda esa parte la saben hacer, ¿no? Tendrán preguntas muy poco o muy específicas sobre en qué carpeta, si es privado, si es seguro, toda esta parte, ¿no? Pero generalmente sí lo saben hacer. Lo que la gente quiere, a la que la gente quiere llegar, que es todo el público, somos nosotros, muchas veces nosotros somos los que tenemos dudas en cómo hacerlo, ¿no? En cómo poder ver estas películas, ¿no? Y es lo que se refería un poco a Celeste en la parte de poder evangelizar a la gente para poderla comprar, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí depende mucho de nosotros, pero creo que las redes sociales ayudan muchísimo a que se vaya dando este proceso de que vamos dándole las herramientas para que puedan ir viendo las películas, ¿no? Y todo este proceso se liga con toda la parte de las alianzas, de los exhibidores, de los distribuidores, para que puedan ver el cine que es en los diferentes espacios que queremos que se pongan. A mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que hay dos como puntos bien importantes ahorita sobre la mesa. Uno que comentó Inti, uno que comentó Guillermo, que creo que son bastante relevantes y marcan no solamente lo que está sucediendo en México, sino lo que está sucediendo a todo alrededor del mundo. Por un lado, el caso de que se produce mucho más cine del que se distribuye. Estamos haciendo más películas de las que la gente está viendo. Eso es una situación que sucede particularmente en México, pero que sucede en todos lados en el mundo, ¿no? Y por otro lado, como los derechos de distribución o los licenciamientos sobre los contenidos se están convirtiendo en un obstáculo para que estas películas lleguen a mucho más espacios. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría como poner la pregunta sobre la mesa, ¿cómo estas dos cosas se concatenan? ¿Qué tanto necesitamos ir modificando cómo se distribuye cine para poder ir ampliando esos espacios? Por ejemplo, comentabas tú hace rato, Inti, en el caso de los festivales, hay muchísimos festivales que te obligan, si tu película estuvo en internet, cuenta como estreno mundial, entonces ya no te la aceptan en un festival AAA como estreno, entonces no entras dentro del festival. ¿Han pensado ustedes a lo mejor cuáles podrían ser estrategias para que los contenidos tengan mucha mayor flexibilidad al momento de ser distribuidas o en particular para festivales? Digo, yo no sé. Yo Bueno, ahí quisiera están empezando saberlo. las preguntas. Es curioso, No, ay, perdón.
Ya empezaron las Al preguntas. mismo tiempo que tu película, digo, ahora ya los festivales te están dando la posibilidad de que tú envíes tu película por internet, ¿no? Y ya hay, digamos, sitios como Vimeo o como, digamos, o sitios Festival Scope. Festival Scope que son especializados para programadores de festivales. Y entonces tú subes tu película y entonces ya, en vez de que tengas que mandar la copia y quemar un DVD y pagarle a FedEx el envío a Berlín, ya le das un link y el programador lo ve. A nosotros todavía nos está costando un poquito de trabajo entrar como en esa dinámica, porque, digamos, también por el volumen, digamos, y por la accesibilidad, luego pues, no podemos, te vas el fin de semana con tu laptop y te llevas tu paquete de 20 DVDs a ver las películas, y si no tienes internet, pues no los puedes estar viendo. Eh, pues no sé, son como muchas realidades. Sí, yo creo que estamos precisamente ante ese punto de quiebre, ¿no? En particular para el cine independiente y el cine de género, el documental, por ejemplo, creo que es un momento interesante. Hace poco, Chris McGurk en el Festival de Los Ángeles, que es un festival medio independiente, decía que estamos en el punto en el que para el cine independiente estamos ante un renacimiento, porque se están reuniendo herramientas tecnológicas que permiten a los cineastas y a los creadores hacer mucho más material de una manera mucho más económica, con la necesidad mucho más creciente de mayor demanda de contenidos, y todo esto permeado bajo plataformas mucho más accesibles, ¿no? Internet es mucho más barato proyectar una película que hacer una sala, evidentemente. Entonces estamos, yo creo, en este punto donde vamos a empezar, nos va a tomar todavía varios años, ¿no? Pero estamos en este punto de quiebre donde la forma en que consumimos contenidos está de la mano con la forma en que creamos contenidos, y esto va a traer un beneficio, yo creo, para los consumidores y los creadores más que nada. Son muchos agentes, ¿no? Eso es lo que también vale la pena ir destacando. O sea, decir, durante un siglo, hasta que la televisión empezó a meter la mano y a decir, yo voy a poner estas imágenes fuera de la sala de cine, yo la voy a llevar a tu casa. Cuando Internet comenzó a descomponer todo eso, cuando ya nos habíamos acostumbrado a tener DVDs y de pronto hoy ya no se necesitan, pero sí se necesitan. O sea, cuando estamos todavía un poco a caballo entre lo bello que es proyectar en 16 milímetros, por ejemplo, ¿no? Eso, ese placer seguirá, ¿no? Está corriendo detrás los desarrolladores para tener proyecciones en donde lo digital sea más texturoso, no sea tan byte, ¿no? Ese es el otro lado también interesante. Pero al final de cuentas estamos en un momento en donde cómo escuchamos al público. Entonces yo creo que sería, ya vimos, escuchamos algunos mecanismos, quizá me gustaría oír más si ustedes tienen foros en donde, ya que todo está enfocado a que sea online, entonces tener foros para que la gente pueda debatir, recomendar, quizá está ya en sus plataformas, todavía no se ve tanto. Y bueno, lo que sigue es escuchar las curiosidades de este público que llenó este cuarto piso. Entonces, si quieren contestar por ahí y damos pie al respetable. Al respetable público. Bueno, antes de la pregunta de Celeste, pues yo creo que es la piedra angular, ¿no? O sea, el problema para nosotros es tener contenido, ¿no? Y pues lo principal que están haciendo la industria es como tener ese contenido libre o pagado para todos, ¿no? Que ya sea libre para todas las industrias, para todas las plataformas. Y eso será lo ideal para nosotros también, ¿no? Que por ejemplo la película que está poniendo en el Noflec también la pudiéramos tener nosotros, porque al final y al cabo, para el que la hizo, el realizador, pues es un beneficio para el que esté en dos sitios, que la pueda ver más gente, ¿no? Y si es gratis y si la ponían en Mega Upload, pues también era súper buenísimo, tenía miles de descargas seguramente, ¿no? Entonces el problema es que es el derecho de los contenidos, ¿no? Ese es el principal problema para nosotros como para producirlo, ¿no? Nosotros seríamos felices teniendo más contenidos, ¿no? Le pagaríamos más a la infraestructura seguramente, pero seríamos muy felices. Y por lo otro lado, pues sí, sería ver cómo era La O parte sea, social. cómo hacer eh, justamente esta cosa de red sí, social, sí, sí, pero alrededor de lo que ustedes ya están un ofreciendo. poco del forum. Nosotros intentamos poner un forum al principio de eh, en nuestro sitio, y porque no teníamos no lo medimos bien, hubo gente que se empezó a quejar de nuestro foro, ¿no?
Entonces, dijimos, bueno, pues no, ahorita no hay que poner el foro en la parte del sitio en cuanto a las películas, en cuanto a esto, ¿no? Porque no estábamos especializados nosotros en cómo atender cierto tipo de público, ¿no? Nosotros atendemos, principalmente nosotros atendemos a personas que trabajan en una empresa y que están, tienen que hacer las cosas porque las tienen que hacer, porque les pagan para hacer eso. En cambio, el público en general, que tiene que comprar su película y que puede expresarse como él quiera, pues no teníamos ese precedente, ¿no? Entonces no lo medimos, había mucha gente que se quejaba de que querían comprar la película, que háganosla llegar, que porque no son tan malos así. Pues bueno, pues al principio fue muy bueno, ¿no? Pues ya después, no fue tan buena la respuesta, nos estaban ahí un poco insultando. Pero bueno, la idea es que más bien este tipo de foros, generarlos de una buena forma y que fueran más públicos, fueran en otros ambientes, como en las redes sociales, que en las redes sociales se puede decir lo que quiera, y poderlo captar, ¿no? A través de las tecnologías de Twitter o de Facebook, uno puede cachar todo lo que está diciendo sobre su página. Mucho más penosa porque siempre hay muchísima gente y siempre hay niños corriendo por todos lados y te patean la silla y te ponen unos comerciales del Partido Verde que no, o sea, Eso no. no es culpa del cine. Prefiero, no, eso no, definitivamente estoy de acuerdo, no, pero quiero decir, la experiencia cotidiana hacia el cine que estamos viviendo está cada vez más cerca de eso, ¿no? Afortunadamente, por lo mismo que yo creo de esta convergencia de la que hablaba hace rato, se empiezan a crear nuevos espacios, ¿no? Y está todos los cineclubes de los que tú puedes hablar, está el Cineclub Condesa, por ejemplo, o está el Cine Tonalá, empiezan a ver estos nuevos espacios, estos nuevos foros como cines privados alternativos, digamos, a lo que vemos normalmente, lo cual se aprecia muchísimo. Nosotros, de hecho, estamos trabajando cerca de Cine Tonalá. Tuvimos, por ejemplo, el estreno de 0.56, una película sobre las elecciones del 2006, documental de Lorenzo Hagerman, y lo estrenamos a la par casi en Uflic, en Cine Tonalá, como para buscar como unir estos dos mundos, digamos, de la gente que disfruta el cine digital y la gente que disfruta el cine desde una sala, ¿no? Sin embargo, creo que es nuestra misión como servicios en línea encontrar cómo replicar de una manera cercana la parte social del cine al momento de hacerlo digital. Con esto quiero decir, una de las cosas que más nos gusta, o en mi caso sucede, no sé ustedes, cuando voy al cine, es que cuando salgo, al menos de la sala al estacionamiento, vas hablando de que es que no lo vi venir, el personaje, ya viste tal película y nos encanta hablar y criticar y comentar y discutir alrededor del cine que vemos. Entonces, desde el lado de Nuflix, nosotros lo que hemos estado haciendo es buscar cómo podemos replicar esas experiencias, aunque sea de manera digital. Y esto quiere decir desde poder hacer buenas recomendaciones de cuáles son las películas que están. Tenemos muchos planes que no debería revelarles, mi equipo técnico me va a regañar, pero por ejemplo, poder lograr tener tu propio cineclub digital donde puedas seleccionar una serie de películas, ¿no? Imagínate, y puedas compartir o con un grupo privado o de una manera pública. Entonces haces tú el ciclo de Celeste de las 5 películas de horror que tienes que ver en el siguiente Halloween y las comparto con mis amigos, la comparto con mi familia, lo abro a todo el mundo y además podemos comentar todo sobre esas películas. Yo sé que no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo que el olor a palomitas y el bocodear a tu novio y decirle hazte para allá, me estorbas o lo que sea. Pero creo que podemos, podemos encontrar buscar replicarlo, porque de alguna manera lo estamos haciendo en la vida diaria, ¿no? Yo no sé ustedes, ¿quiénes de aquí tienen Facebook? Ahora todos muy hippies, ¿no? La mayoría, yo no sé ustedes, pero yo hay amigos que de verdad pueden pasar meses y de no verlos y sé cómo están sus hijos, sus perros, su familia, porque los sigo en Facebook, porque los sigo en Twitter, porque de alguna manera hemos generado una cercanía por medio de estas herramientas digitales. Y creo que podemos hacer lo mismo con el cine. No va a ser igual nunca, definitivamente, pero podemos acercar ese lado social buscando otras estrategias que procuren como tener ese terreno fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que la parte de las ventanas del cine no va a cambiar, no ha cambiado, ¿no? O sea, antes uno iba al cine, nada más al cine, porque es la única forma de ir, de ver películas, ¿no? Y ahora las puede ver uno en su... Yo me acuerdo que hace unos años compré un Nokia y tenía la de Batman hace muchos años, ¿no? Y me la aventé todo el tiempo en un camino en un viaje, ¿no? En un dispositivo muy pequeño. Pues creo que más bien las ventanas y los espacios no se quitan uno a otro, más bien tienen oferta para todo el mundo, ¿no? Decía una persona, tú vas a Nueva York o vas a Tokio o a estas ciudades, y desde que van en el metro con el chico que va viendo su película aquí o sus videos o sus películas en su smartphone, hasta las megas pantallas que se ponen afuera en la Times Square. séptima en Times Square
para que todo el mundo vea una película, ¿no? Y es que no es que cambie el tamaño, la pantalla, o sea, y ahí en el Times Square están todos amontonados, o sea, son miles de personas, ¿no? Entonces, y toda esa parte, de todas formas, es digital la película, ¿no? O sea, el cine está ahí de forma digital en las diferentes ventanas que son del cine, ¿no? Entonces, eso es lo más padre que puede haber en Internet. Hay un distribuidor brasileño que se hizo millonario porque lo que hizo es distribuir películas a través de Internet. Es decir, tú me dan sus películas y yo las vendo en todo el mundo, ¿no? Y así se hizo millonario. Entonces les puso en pantallas, en dispositivos móviles. Él decía dónde ponerlas con este tipo de inteligencia de mercado, de decir qué te gusta a ti, cómo te gusta a ti, cuáles son como agarrar el top 10 de la nube y decir, al top 10 le gusta a estas personas, estas películas de esta forma, en este carrusel de esta cierta forma, ¿no? Entonces, em, todos los espacios del cine están abiertos para Internet en las diferentes ventanas, ¿no? Y eso es lo más padre que puede tener Internet ahorita, ¿no? Y que no necesariamente están peleadas, ¿eh? Pueden complementarse No, no, bastante no. bien. No, Yo están creo que hay que juntos. experimentar. Bueno, Sí, no, bueno, yo creo que un poco al respecto de lo que decían, ya nada es igual, o sea, todos son nuevas experiencias. Digo, habemos aquí quienes crecimos en un mundo donde no había ni siquiera televisión por cable, teníamos televisiones que daban una vueltecita, Clac, clac, sí, clac. después llegaron los controles de botón para tener un cablevisión de 8 canales adicionales. Ahora puedes bajar películas en tu iPad o en tu celular. eh, Todas las experiencias que ahorita están imaginando desde Nuflix serán el principio de experiencias colectivas que se vayan madurando, que vayan creando fidelidades, grupos, o sea, el cruzar las redes. Digo, sí está bien tener tu foro en tu plataforma, como, Dios, como retroalimentación, como valor agregado, como la creación de pequeñas unidades de personas involucradas con un cierto contenido. No solamente se trata de lo que estamos presenciando o en este momento conversando con respecto a lo que es el cine. O sea, yo creo que hace muy poco tiempo, 1 año, 2 años, todavía no imaginábamos conectar nuestra computadora a la televisión, bajarla, o sea, ya no solamente es la posibilidad de que la veas en tu laptop, que conectes tu laptop a tu pantalla de 50 pulgadas y veas la película. ¿Quién ¿Nadie? quiere? Yo creo que aplica Bien. más, o Ok. sea, Bueno, La biblioteca. la videoteca. bueno, normalmente en las plataformas de Internet, en todos los sitios, se dice que el 90% del contenido que ve la gente es solamente el 10% del contenido que hay en la plataforma o en todo el sitio. Esto quiere decir que hay como personas que son expertas o que son, ¿cómo se les dice? Las personas que son las a seguir, Líderes. bueno, sí, Líderes de pero opinión, tiene un término. conocedores. Bueno, Líderes a las personas a seguir, que son las que te dictan como qué ver, ¿no? Hay personas que dicen, si recomiendan algo, todo el mundo lo quiere ver, ¿no? Entonces, la primera plataforma que hacen todos los sitios, que es como Netflix, como hace iTunes y todos estos sitios, es tener como el top head de el 10%, ese 10% de todo el contenido que se ve, ¿no? Entonces, la primera forma de poner contenido, ¿no? Tú tienes tus usuarios que ya están clasificados, que sabes que son los que más compran, los que mejores ven, los que más reseñan, los que mejores reseñan, los que mejores replay tienen. Entonces, esos, con los que lo que diga él, está bien dicho, ¿no? Entre comillas. Entonces, si tú compartes lo que él dice y lo que él ha visto, entonces otras personas, como él tiene una como experiencia, él lo pueden seguir y pueden ver sus recomendaciones, ¿no? Eso es como para, perdón, para armar como tu parte de preferencias de qué mostrarte primero, ¿no? Y ya después vendrán cuando te hacen Esa es la parte primera. Y la segunda parte que puede entrar es decir, qué es tus hábitos de uso en el sitio, ¿no? Normalmente yo voy primero a esto, después voy a esto y después veo esto. Primero veo las hipnosis, después leo la información técnica. Después esto. Entonces todo eso lo vas cachando y vas diciendo, bueno, a él le importa ver primero la información técnica. ¿Qué actores? ¿O quién produjo? ¿Quién hizo? ¿Quién salió? Maquillista, ¿no? Entonces todo eso lo que va saliendo lo vas poniendo para que él sepa que cuando él busque alguna cosa salga primero eso y le interese más, ¿no? Entonces haciendo primero como que
el top 10 de las recomendaciones, después tus usos como que habituales, y ya después vendrán como cuestionarios que tendrás que tú dirás, bueno, me gusta hacer esto, me gusta un check, ¿no? Y a eso sí, y en conjunto lo pones en la plataforma con una inteligencia para que digas, bueno, Andrés o quien quiera, ya sabe qué quiere ver, ¿no? Más o menos. Más o menos cómo funciona un poco. Mira, en nuestra experiencia, definitivamente los contenidos que más se ven son blockbusters. O sea, nada le gana a Angelina Jolie, Brad Pitt, nada, ¿no? Bueno, Batman la nueva, ¿no? Pero definitivamente para cine independiente es un mercado distinto y es un mercado difícil. Nosotros, revelando más secretos de Nuflix, te digo que como estamos con nuestras 20 y poquitas películas, tenemos un porcentaje de conversión del 1%. Eso quiere decir que de 1000 personas, una compra la película. Imagínate cuántas películas necesitas tener para tener un negocio y además darle 60% del porcentaje de ganancia al cineasta. Es un chingo. Nos va a tomar mucho tiempo, es una cosa que para nosotros es clara. Sin embargo, si tu pregunta, por ejemplo, va desde el punto de vista del creador, yo creo que estamos en este punto en el que lo más importante son las historias. Las personas que quieren ver la nueva película de Batman y no tienen para ir a verla al cine, la van a comprar con los piratas, que son los mejores distribuidores de México, al menos de México, ¿no? Excepto para Colosio. Y que responden a una necesidad básica para mi gusto. O sea, el hecho de que haya esa cantidad de piratería tiene que ver, es un síntoma de la falta de suficientes espacios y costos accesibles para la mayoría de la población. El año pasado Cinépolis salió con un rollo de que en promedio el mexicano va 1,5 veces al cine, lo cual quiere decir que si tomas en cuenta cuánto te cuesta un boleto y demás, estamos hablando que un porcentaje pequeñísimo de la sociedad va 4 veces al cine, al mes al cine, mientras que una gran cantidad de familias van una vez al año, si es que lograron ahorrar para los 4 chilpayates y las palomitas y los nachos y los refrescos, ¿no? Entonces, para mí es claro que la piratería cubre ese espacio. Así que estamos nosotros tirándole hacia lograr tener esos contenidos que el pirata no te va a dar, esos contenidos que en el cine duraron 2 fines de semana porque les patearon en el trasero porque no llegan a los números que Cinépolis exige, y que a un costo bastante accesible te da una buena calidad. Desde mi punto de vista, la mejor forma de luchar contra la piratería es tener una plataforma que sea accesible, que sea de buen precio y que brinde un espacio fair, justo, para los cineastas al mismo tiempo que para la audiencia. Entonces, si tú preguntas desde el lado de contenido, yo te diría, tú dedícate a hacer lo que a ti te inspira, sea auténtico con lo que estás generando y busca esos espacios. No va a ser una cosa fácil, pero es mucho más posible que los encuentres en línea a que los encuentres afuera. O si no, véndela con los piratas. Para hacer las copias también cuesta. Entran en un deal A ver, bastante más accesible. preguntas o estiramientos. Aquí me pregunta. Gracias. Bueno, a mí me causa mucha curiosidad de cómo se abordan hacia el público, ¿no? Al verlo como un ente separado a la creación. Y me surge una pregunta, ¿por qué considerarlo únicamente como público y no hacerlo parte dentro de ese proceso creativo? Me refiero a verlo como no solamente como un servicio, sino como una construcción cultural. Es decir, como un territorio por construir, ¿no? Así no sé hasta qué punto sea sano el verlo únicamente de esa manera o por qué aproximarse de esa manera. Eso, únicamente eso. Bueno, para nosotros, digamos, no lo vemos así, digamos, sí, a lo mejor en la forma de manifestarlo puede parecerlo, ¿no? Pero el público para nosotros como festival no es un ente ahí amorfo que sea, bueno, o sea, realmente es para quien nosotros trabajamos, o sea, la oferta que se genera se hace, por un lado, pensando en poderle ofrecer a la audiencia, a la sociedad, un catálogo, una pequeña cadena de televisión de 10 días en el que pues, 120 documentales estén disponibles al público, pero además, digamos, hemos procurado que año con año tener un poco de retroalimentación. Cada año hacemos una pequeña encuesta, un muestreo de los contenidos o del tipo de temas que fueran más del interés del público. Y así se han perfilado
las, digamos, secciones no competitivas del festival. Encontramos a lo largo de los primeros años, de los primeros 4 o 5 años, que había un interés particular en temas sobre el medio ambiente, sobre los derechos humanos, musicales, y eso se han convertido en ya secciones continuas y constantes para el festival. Y yo creo que tampoco, o sea, yo creo que en la medida que en las plataformas digitales se empiecen a generar, digamos, retroalimentación con el público, que esa es la ventaja. Tú no le puedes decir a la televisión que quieres o no ver esta otra telenovela, ni tampoco le puedes hablar al director del canal, pero sí le puedes escribir un correo a Celeste y decirle, porque pues, a lo mejor su correo está ahí puesto y puedes, o tienes un buzón del público que dices, oye, pues ¿por qué no ponen esta película? Entonces yo creo que esos medios como que pueden provocar y ir potenciando las posibilidades de una comunicación más bidireccional, ¿no? Entre el público y entre el emisor y el receptor de los mensajes, creando más una comunidad a partir de una serie de contenidos, ¿no? Pero creo que es muy bueno el punto que tocas. Sí, va enfocado hasta qué punto separarlo, ¿no? Y hasta qué punto incluso hasta que él mismo pueda patrocinar directamente una misma producción, ¿no? Lo que nos tendríamos Cine que bajo preguntar tierra. todos aquí es hasta qué Bueno. punto separarlo, ¿no? Igual y esa misma barrera que podríamos ver igual y no existe, ¿no? Pues ahí están también las plataformas de crowdfunding, ¿no? Ahora ya a través de las redes tú puedes enterarte de que hay alguien haciendo un documental que a lo mejor te gusta o conoces al realizador o te involucra por el tema, ahí vas y le pones, y además tienes estos métodos como de gratificaciones, de que si pones $5, pues tienes una copia firmada, si pones 10, tu camiseta, si pones 100, tienes créditos en la película, ¿no? Y luego si pones 500, hasta te llevan la película a tu casa y te la pone el director. O sea, está muy padre eso, ¿no? Funciona muy como... Sí. Pues sí, es que es una división artificial, político y cultural, ¿no? Decir que el público está separado de la obra. O sea, y yo creo que hay espacios y hay lugares en donde eso se diluye. Y bueno, uno de esos lugares también son los cineclubes, en donde el público se apropia del contenido y lo discute y lo digiere. Y no solo eso, sino que escribe, crea. Y yo creo que de eso estamos hablando aquí, en términos de que ser propietario de algo, sí, puede haber técnicamente, hay razones y hay reglamentos y hay que, en ese sentido, desregularizar mucho, pero bueno, hay que pensar también en hacer foros. Un poco la idea de esta mesa es eso, hablar de esos temas, tocar esos temas, confrontarlos. Más preguntas, corre tiempo, vamos a ver una película en unos minutos, así que aprovechen el último tanque de oxígeno que nos queda. Sí, sí. Bueno, al señor que es de Dogs DF, Señor Señor, Inti. muchas gracias. Es un Don joven, Inti todavía es Cordera. joven, ¿eh? es que Dile no alcanzo a jovenazo. ver el letrero. No te preocupes. Ya había notado que en el canal 11 los domingos pasan documentales que ustedes transmitieron, o estoy equivocada. Son bueno, a ver, los martes a las 10 de la noche y luego creo que tienen una retransmisión los domingos. 11 TV México abrió una barra que se llama Docs 360. Gracias ¿Cómo? por el comentario, pero no hay ninguna vinculación. Nos parece muy curioso y nos agrada mucho que una buena parte de la programación que está exhibiendo ahora Canal 11, pues sean documentales que estén en los catálogos y hayan sido exhibidos en pasadas ediciones del festival. Creo que tanto este espacio como el que tiene Canal 22, que se llama Visión Periférica, que es los lunes también a las 10 de la noche, sean, digamos, a lo mejor resultado de una insistencia que año con año hemos hecho en nuestra vinculación con canales que luego vamos a ver para buscar apoyos, para buscar intercambios en difusión, pero siempre vamos y decimos, oigan, pongan su mirada en el cine documental, olvídense de los animalitos y que todo tiene que ser el formato tradicional de documental televisivo de 52 minutos. Hay un gran volumen, hay muchos estímulos que nos hacen pensar en que el documental, y uno de ellos, pues todo el trabajo que hacemos nosotros, que hay muy buena producción y qué bueno que estos canales públicos, debemos sentirnos afortunados. En México tenemos, como en pocos países,
3 canales públicos culturales, TV UNAM, Canal 11 y Canal 22, que además, digamos, de generar una oferta de calidad, digamos, televisiva, bueno, son pocos los países que tienen este tipo de televisiones. Pues bueno, pues sí, no tenemos nada que ver, nos agrada mucho, pero ojalá hubiera una vinculación. Sí, es que esa era mi pregunta, como quién contacta a quién, ¿no? Si ustedes van y ofrecen los documentales o si el Canal 11 dice por cuenta propia, oye, estaría bien que si se están haciendo todos estos festivales, pues incluirlos, ¿no? Porque es retroalimentación. Sí, nos buscan mucho como, digamos, generadores de una oferta. Muchas veces cuando ya llegamos y decimos, se está empezando a romper ese vicio, ¿no? Pero hasta hace muy pocos años, la televisión pública también llegaba y te decía, oye, pues dame tu película, yo te la paso. Tú quieres ver, o sea, quieres público, quieres que tu documental se vea. Entonces, bueno, pero pues ¿cuánto me vas a pagar? Ay, no, es que no tengo, ya me lo gasté todo en producciones de la BBC, ¿no? Era un vicio bastante común en la televisión pública de que a los mexicanos sí nos daban las ventanas y nos generaban, digamos, el espacio pero pagarnos nunca, ¿no? Pero ahora afortunadamente incluso 11 TV el año pasado dio por primera vez en el festival un premio de adquisición y al mejor documental mexicano, eso sí lo pusimos como, queremos dar un premio, ¿ok? Premio de adquisición, ok, pero que sea para el mejor documental mexicano. Entonces, digamos que sí, o sea, ahora, digo, lo que estamos haciendo, optando, es incluyendo en el catálogo todo el directorio y todos los contactos de los participantes para que todo aquel que quiera incluso, digamos, programar o llegar a un acuerdo de distribución o de adquisición con la obra, pues que se dirijan directamente a ellos, ¿no? Entonces, ser más bien como agentes de vinculación o gestores de contenido, más que distribuidora. La operación de una distribuidora es bastante compleja también. Nos queda una última pregunta. Sí, gracias. Ahí va, ahí va. Gracias. Hola, yo represento un personaje que se llama Yo Sí Veo, dedicado a la difusión del cine mexicano a través de internet y las redes sociales. Mi pregunta va enfocada en que sabemos que Cinépolis será la primera empresa que tendrá el total de salas digitales. Hace unos días salió una nota en la que se dice que el cine mexicano va a tener que pagar un impuesto adicional para que las películas sean exhibidas para poder costear estas salas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el cine mexicano va a optar finalmente por exhibirse en estas plataformas como Netflix y otros sitios de los que se han hablado esta noche? Pues yo esperaría que en primer lugar los productores se defiendan. Sí, O sea, oye, qué es grosería. alucinante como una cadena de exhibición Cinépolis ahora exige, y es verdad, o sea, no es que use un impuesto adicional, lo que están haciendo es sustituyendo lo que se llamaba como el costo de almacenamiento de las copias de 35 milímetros, para entonces, como ahora ya las películas se van a exhibir en un nuevo formato que se llama DCP, Digital Cinema Pack, y ya pues, son un pequeño disco duro que se conectan, te conectas vía USB, tienes otra llavecita, es otro USB, que es digamos la llave para desencriptar el contenido de la película, y entonces digo, es el método que ahora están usando. Ve a ver Spider-Man, el 60% de las copias que están viendo de Spider-Man son DCPs, no son 35 milímetros. Hace un año y medio Kodak anunció su bancarrota, entonces ya la hizo el 35 milímetros. Como la televisión, como la conocemos, dejó de existir, ¿no? Ahora están en nuestros nuevos formatos. Claro, una empresa privada como Cinépolis tuvo que hacer una gran inversión en esta reconversión tecnológica y ahora se la quiere cobrar a los productores mexicanos, cuando llevamos muchos años, varios, 6, 10 años, peleando en que cuando menos haya un peso en taquilla que ayude a financiar fondos para la producción cinematográfica. Ahora anuncia la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que en este sexenio se han triplicado los apoyos al cine. Claro, ahora se invierten y se apoyan películas con otros intereses y con costos que superan los 80 y 100 millones de pesos para una película. O sea, eso no es una relación ni una propuesta de política pública equitativa. Y ahora que además los privados estén cargándole la mano a los productores, pues creo que primero habría que hacer una postura de defensa
y de la mano con no solo el uso y aprovechamiento de las nuevas plataformas, sino de los espacios no convencionales, las redes de exhibición alternativas, los cineclubs. Digo, yo he sido muy crítico con respecto a la inversión de más de 300 millones de pesos en la remodelación de una Cineteca Nacional. ¿Por qué no invertirlo en una gran red de cinetecas estatales conectadas, como alguien mencionaba un caso de Brasil? En Brasil, Sí. No sé si te referías a Rain. Sí. Una persona con recursos económicos se juntó con un chavo programador con la capacidad de inventar un sistema para distribuir contenidos por internet. No tanto por internet, por red. Correcto. Pero no pensaron en digamos, en las computadoras como la pantalla, pensaron en las salas convencionales. Y empezaron con 5 salas en Sao Paulo. Eso fue un apoyo, creo que era un cuate banquero con un cuate programador. Ujú. Y entonces empezaron con 5 salas en Sao Paulo. 5 años después tenían 300 salas, o tienen ahorita actualmente 300 salas en todo Brasil, donde hay un gran servidor, un cerebro, donde se alimentan las películas, y donde tú desde la sala en Río de Janeiro o en, no sé, cualquier lugar, Curitiba, pues tú dices, oye, quiero programar estas películas. Entonces, cosas como estas son experiencias que yo creo que habría que aprovechar. No digamos copiar, digamos, es un Creative Commons, o sea, yo creo que deberíamos aprovechar las ventajas, las experiencias y digamos, los casos exitosos y aplicarlos a nuestras realidades, ¿no? Y nuestra realidad es que necesitamos abrir más espacios. Sí, a mí... Perdón, perdón. es que hay que acabar. Pues ya no... Un minuto. Un minuto. Bueno, a mí nada más me gustaría decir que me parece realmente una grosería, la verdad. O sea, de por sí México tiene un problema de distribución que viene arrastrando de muchísimo tiempo, que lo que hace que al final ninguna de las películas mexicanas terminen recuperando realmente salas y que eso haga que los productores tengan que inflar sus presupuestos para poder dedicar su vida a hacer cine y eso haga que constantemente tengamos que estar peleando porque haya nuevas regulaciones públicas que contribuyan a que haya más creación cinematográfica y que Cinépolis llegue con la mano en la cintura y te diga que no cumpliste tu cuota en salas y que por eso te van a sacar y además te quieren cobrar no, pero es que están mal, pues, o sea, yo la verdad es que creo que por ahí no va, creo que es una grosería y creo que tendríamos, o sea, los productores, los directores, los creadores tendrían que, como bien dice Inti, hacer algo al respecto y si no se logra, yo creo que ya estuvo bueno, o sea, la gente no va a dejar de ir a Cinépolis, pero entonces busquemos abrir otros espacios, hay varias iniciativas de generar otros cines, Alfonso Arau traía un proyecto también de generación de salas de cine adicionales, hagamos más cines tonalás, más cineclubes, no sé, tendría que haber una alternativa, pero yo creo que han estado aplastando al cine mexicano desde hace un montón de tiempo por intereses económicos y pues no se vale. Yo creo que no es justo, ¿no? Bueno, ya para cerrar. Bueno, para cerrar, pues creo que los espacios en el cine son muchísimos, en espacios de internet son muchísimos. Las ventanas para internet son muchísimas, siguen siendo las mismas, habrá muchas más. Entonces, bueno, yo creo que ustedes como creadores, realizadores de cine, tienen muchas alternativas para poder subir sus películas. YouTube es impresionante, es increíble la herramienta que puede hacer que ustedes suban su tráiler ahí y después lo compren quien quiera, ¿no? Eso es fascinante la parte de YouTube, ¿no? Yo les recomiendo Cinema Open, es una buena alternativa. Tenemos el mejor documental de los últimos tiempos. Tenemos una oferta que se llama, es mi comercial, Festival Open, que es un poco enfocado a los festivales, donde las entregas de cine. Entonces, bueno, sobre todo recomiendo vean cine por internet, ¿no? Es buenísima la experiencia. Y pues, bueno, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de concluir y de darles un aplauso, los queremos invitar a que vean la proyección que sigue a continuación, que es La apuesta por exhibir de Alfonso García Martínez, un documental mexicano de 21 minutos, y también que asistan a la mesa que va a tener lugar el próximo jueves, El cine en la era de Internet, en donde van a participar León Felipe Sánchez, Juan Carlos Reyes, Iván Martínez, moderados por José Serralde.
Creative Commons está basado en algunos derechos reservados y eso ha abierto la puerta a que el audiovisual pueda circular más fácilmente. Entonces, bueno, Inti Cordera, para quienes no lo conocen, que ya tiene un rato pegándole en los caminos del audiovisual como realizador, como comunicólogo, como productor, como organizador de lo que se ha convertido en el principal o uno de los principales festivales de cine documental en México. En la Ciudad de México probablemente es el principal. Ha aguantado todo tipo de tormentas y se ha mantenido y han establecido y han desarrollado. Y él también tiene una experiencia como realizador. Yo creo que hoy podemos aprovechar todo este lado camaleónico que tiene Inti, porque él lo puede decir desde muchos puntos de vista, desde quien hace las cosas, desde quien produce las cosas, desde quien organiza, desde quien está mirando los caminos y cómo se está moviendo el audiovisual en México. Ha sido jurado de muchos festivales, ha sido también jurado de fondos de promoción del cine, lo cual realmente lo hace ser alguien muy autorizado para hablar de cuáles son las ventanas y las perspectivas que tiene el audiovisual en México hoy en día y eventualmente cómo se conecta DocsDF con Creative Commons, ¿no? Hablaremos de eso. Entonces, si quieren, le cedo la palabra a él, que comience contándonos un poco cuál ha sido su salto a la hora de no solo hacer un festival que tiene sus reglas, sino después abrir una videoteca, de alguna manera disponibilizar estos materiales para que se puedan consultar fuera del tiempo del festival, que siempre es cruel, y darle otra vida fuera de estas agendas tan apretadas de programación. Inti. Gracias, Gabriel. Bueno, pues yo creo que queda poco por decir. No, pues en efecto, sí, mi interés, digamos, por la comunicación surge desde hace muchos años, en espacios abiertos, en funciones al aire libre, en las jaimas, como no sé si alguno haya asistido al festival, pero son estas carpas de exhibición que colocamos en los espacios públicos. También tenía que ver el proyecto con la apropiación de los espacios públicos, con la formación de audiencias, con la posibilidad de también acompañar los procesos de formación de los nuevos creadores y con esto, pues poco a poco fuimos enriqueciendo el componente de formación del festival hasta llegar a lo que ahora es el Docs Forum, que es un encuentro de 5 días, que buscamos, digamos, alimentar con aquellos que nos acompañan desde otros países, ya sea como jurados, como realizadores, y entonces, bueno, tratamos de nutrir el programa del fórum con este espacio, no, convirtiéndolo en un espacio de encuentro para que aquellos jóvenes, otros no tan jóvenes y gente interesada, no solo cineastas, investigadores, sociólogos, antropólogos que quisieran integrarse a este espacio de encuentro, pues gozaran del festival, haciendo también el reto. El reto es un rally de creación en el que 5 equipos, ahora sí que les soltamos la correa y los tienen 100 horas para hacer un documental y han sido ya a lo largo de los 7 años 37, 36 cortometrajes que se han producido simplemente con haber facilitado las herramientas, una cámara, un equipo de edición, un cuarto en un hotel y la gente que, bueno, tuvo el interés de mandar una propuesta, de pensar en una historia y desarrollarla. Entonces, digo, sin duda estamos como muy pues, contentos, satisfechos del trabajo que se ha hecho y de las redes que se han creado. Y bien, también como lo decías, ¿no? Del poder contar hoy con un espacio donde todo aquel que tenga interés en ver cualquiera, no solo de las películas que fueron o han sido exhibidas en los 6 años, las 6 ediciones del festival, sino además también todas las películas que han sido recibidas a la convocatoria. Fueron hasta el 31 de diciembre 4.996 películas, sumando
nos da mucho gusto tenerlos aquí. Este tema que se inscribe dentro de este festival de las licencias de Creative Commons, pues toca uno de los asuntos que han ido cobrando más importancia en los últimos años, porque cuando hablamos de información, hoy ya es imposible desligarlo de la información audiovisual. Cuando hablamos de movimientos sociales, cuando hablamos de desarrollo de las culturas, de este equilibrio que está teniendo lugar en la globalización económica a través de la globalización cultural, pues sencillamente es imposible imaginarlo siquiera sin el poder y la presencia de las imágenes en movimiento. El cine, que tiene tan poquitos años, pues ha dado ya lugar a un montón de formatos, expresiones que vienen de él, pero que no se limitan estrictamente a la forma cinematográfica como se conoció casi durante un siglo. Entonces hoy estamos en la explosión de los formatos digitales, de las realizaciones de todo tipo de género, de temáticas prácticamente infinitas, de técnicas que abarcan todo tipo de animación, realismo, fantasía, magia, realidad virtual. Y luego al haber, digamos, escogido formarme, digamos, en una escuela de comunicación y luego empezar a explorar las posibilidades profesionales, siempre combinándolo con los intereses personales y después ya traduciéndolo en proyectos como muy concretos, como lo es desde hace poco más de 15 años el haber formado una casa productora, pensando en decir, bueno, si nos vamos a dedicar a la industria audiovisual, pues bueno, hay que constituirnos como una empresa y luego empezar a desarrollar proyectos a la vez que se ofrecen servicios, que es un poco pues, el medio en el que nos movemos quienes estamos un poco involucrados en la creación o en la producción audiovisual. Y luego, hace poco más de 7 años, haber encontrado coincidencias con otras personas y haber creado un equipo de trabajo. Aquí está Pau Montagud, director artístico del festival, y con el que pues de pronto nos unió una idea y un proyecto para decir, oye, vamos a promover y difundir el cine documental sin haber, sin haber hecho nunca un evento similar y desde el pues, tal vez el más puro sentido común, haber diseñado los componentes de lo que ahora, 7 años después, es efectivamente, bueno, yo diría uno de los eventos cinematográficos más importantes del país. Yo creo que el, el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, un proyecto en el que hemos buscado año con año mejorar las condiciones para el espectador, siempre pensando en que no solo se trataba de entrar en los circuitos o en los espacios convencionales de exhibición cinematográfica y tener que obligar al espectador a pagar un boleto para entrar a una sala, sino siempre teniendo muy claro que uno de los compromisos y vocación del festival era hacer accesible, como que amplifica todo, hacer accesible la posibilidad de gozar de esta programación del festival fuera. Entonces, son horizontes realmente prometedores para la imaginación y para todos los que trabajamos y nos dedicamos a reflexionar, a construir a partir de todas estas ligas y vínculos que tiene la sociedad con las imágenes. Es interesante esta mesa porque vamos a conocer una serie de alternativas y de modelos que, aunque justamente no entran tan naturalmente en los Creative Commons, y eso va a dar mucho de qué hablar en esta mesa, sí han desarrollado y sí están cada uno tocando temas a través de perfiles propios. Entonces, tenemos esta tarde, está con nosotros Inti Cordera, que viene de DocsDF. Está también con nosotros Celeste Nort, que está en Nuflick. Y está también Guillermo, que no veo bien el apellido, que él tiene una plataforma que se llama Open Cinema, ¿no? Cinema Open, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno va a tener un tiempo para contarnos un poco el ángulo de su proyecto y yo estoy seguro que ustedes van a tener mucho que preguntar si están sintonizados y si están conectados justamente con el tema y la razón de ser de las licencias de Creative Commons, que para recordar un poco, para quienes no las tienen tan en la punta de la lengua o de la mente, pues se trata de unos mecanismos para que la obra circule, se reproduzca, se comparta, se recorte, se reinterprete, se reutilice, se recicle, pero con permisos acotados, con justamente licencias, ¿no? Que son vigiladas a lo largo y ancho de muchos países y que si bien hace unos años entró como en una cuestión moral para hacerle frente a todos los derechos reservados,